Ok, saludos, espero que se encuentren bien. Hoy les voy a presentar, ¿verdad? Un mínimo resumen de la lectura que tienen de Rose Capdevila y Lisa Lazard, que es un capítulo del texto del libro, ¿verdad? A Critical Psychology Handbook, editado por Ian Parker. Les recomiendo el libro, ¿verdad? Porque tiene mucho enfoque. Escogí el de psicología de la mujer, ¿verdad? Porque me parece que es un tema fundamental, como una de las críticas. Les puse también otra lectura, ¿verdad?, que se llama Indigenous Psychology, que más o menos hace lo mismo que vamos a hacer ahora con la cuestión de sexo y de género, pero a nivel cultural, ¿verdad? Así que las críticas aplican, pero obviamente hay otras metodologías y otras eh, cuestiones a considerar, pero va por ahí. Les recomiendo mucho el libro de Parker, eh, se consigue para comprar muy fácilmente, pueden buscarlo por internet, así que se lo recomiendo. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar, y esto aplica a todo, ¿verdad? Y si se dan cuenta, hasta el momento no habíamos hablado de ninguna mujer en la psicología, eh, y no es al azar, ¿verdad? De hecho, algo que no me gusta del curso, pero que es complicado de remediar, y obviamente en esta cuarentena más todavía, y espero que este capitulito, ¿verdad? Que estos textos le sirvan para que si tienen interés, pues estudien, abunden, ¿verdad? Sepan que hay una historia, sepan que hay una autora y que es fundamental, ¿verdad? Hay unas metodologías también. En el libro de Parker, ¿verdad? Editado por Parker, está toda esa información. Bueno, la psicología, como hemos visto en el curso, eh, está toda la sociedad, ¿verdad? Y esas sociedades y esa ciencia que surge en el seno de esas sociedades tienen unos sesgos que tienen que ver eh, con el contexto, ¿verdad? Como hemos venido viendo, perdón, cuando hablamos de Grecia había un contexto, cuando hablamos de la Edad Media había un contexto, del Renacimiento había un contexto, ¿verdad? Y sobre todo hemos hablado de Europa, o de Grecia o de Roma, donde son culturas, sociedades claramente patriarcales, donde la mujer tenía un lugar de subordinación, no menos fue importante. Estoy pensando sobre todo en Grecia, pero sí subordinado luego con la iglesia más todavía, ¿no? Eh, Así que esos sesgos, los quieran o no, van a estar en la ciencia va a estar atravesada por ellos hasta que se dé cuenta y trate de hacer algo al respecto. ¿Ok? Por eso la investigación científica, la ciencia que hemos venido hablando, ¿verdad? Hasta el siglo XIX era claramente eurocéntrica, ¿verdad? Donde los europeos eran superiores a todos los demás, blanca, clase mediera, es decir, que partía de una perspectiva de la moral, de los valores, de una clase en particular, eh, heteropatriarcal, es decir, miraba la sexualidad humana, los roles de sexo, los roles sociales desde lo heterosexual con las funciones que tienen, la mujer como reproductora, etcétera, el hombre como reproductor, proveedor, ¿verdad? El que da la semilla, todas esas cuestiones que también están muy arraigadas en la religión. Eh, y obviamente donde los hombres eran los que tenían la mayoría de los privilegios. Por ejemplo, cuando se dice que todos los hombres están creados iguales, se refiere a los hombres. Hoy estoy hablando de la ilustración, ¿no? La igualdad, la fraternidad, es fraternidad, no sororidad. Es decir, hay un privilegio de los hombres todavía ahí. De hecho, las mujeres no pueden votar, etcétera, ¿no? Así que eso significa que aunque la ciencia no lo quiera, muchas veces era xenofóbica y aún lo es. Puede ser racista y aún lo es, ¿verdad? Puede serlo. Aporofóbica, es decir, contra los pobres, y eso otro, sobre todo muchas vertientes económicas. Normativa y machista, ¿verdad? Todavía eso se puede ver en muchas investigaciones, en muchos conceptos, etcétera. ¿Ok? Así que las críticas que se le han hecho, sobre todo desde los años 60 para acá, van por esa línea. Ahora mismo hay muchos estudios
que tienen que ver con raza, color, etnia, sobre todo en Estados Unidos, multiculturalismo, y sobre todo, al menos para mí lo más interesante, una perspectiva decolonial, no la colonia en términos legales, sino de cómo se conquista o se coloniza el saber, ¿verdad? Y los valores y la manera de pensar, eh, y la manera de sentir incluso, ¿no? Entonces se habla de que hay que decolonizar muchos elementos de la vida y entonces habría que pensar entonces también una psicología ¿verdad? Decolonizada, ¿no? Son temas importantes que van, digamos, en paralelo a lo que vamos a estar hablando ahora de las mujeres. ¿Ok? Entonces, en el caso particular de las mujeres es interesante porque la historia de la psicología, surge de la psicología como ciencia propiamente dicha en el siglo XIX, eh, pues sí, claramente es de sujetos blancos, europeos, clase media, heterosexuales, etcétera. Sin embargo, también surge en la misma época que se empiezan a dar estas luchas de las mujeres, el sufragio, empiezan a votar, etcétera. Y a pesar de todo, así interesante porque aunque la investigación todavía, ¿verdad? Es claramente a favor de los hombres blancos, etcétera, eh, desde muy temprano hay mujeres muy importantes haciendo investigación, colaborando mano a mano, ¿verdad? Con los principales exponentes, y ocupando posiciones importantes. Entonces, así interesante, un poco, por un lado, esa apertura a las mujeres y por el otro, en posiciones, ¿verdad? Y en la disciplina, y por el otro, digamos, la la dificultad de alterar las metodologías o darse cuenta de los sesgos, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita cuando hablemos de psicología de la mujer versus feminismo, eso va a ser importante. ¿Ok? Así que eso por un lado. Lo otro es que claramente cuando se habla de sesgo es que las investigaciones, pues, digamos, siempre salía a favor de los hombres, ¿verdad? Y las características más importantes, aceptables, llamativas, eran las asociadas a lo masculino, a lo viril, y al revés, las categorías femeninas eran negativas o incluso patologizadas. Y eso incluye a los homosexuales que eran usualmente feminizados. ¿Ok? Sin embargo, desde el principio del siglo hubo muchas críticas, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, a Mary Whitton Calkins, que desde muy temprano, contemporánea de Havelock Ellis, que fue uno de los fundadores de la sexología, empieza a cuestionar y decir, bueno, espérate, ¿cómo tú me estás diciendo que esto es masculino o femenino per se cuando no hay forma que tú elimines los efectos del ambiente? Y cuando habla de los efectos del ambiente se refiere a efectos culturales, es decir, todas las expectativas que se tienen sobre las mujeres, etcétera, ¿no? Entonces es una crítica que ya está desde principios de siglo y que va a continuar hasta lo que nosotros conocemos con la categoría de género. Mary Wheaton fue la presidenta de la American Psychological Association en 1905. ¿Ok? Así que, como ven, las mujeres ocuparon lugares importantes desde muy temprano y ya estaban haciendo críticas desde muy temprano. También Leta Strater señaló cómo los factores sociales afectan cómo se interpreta la información o los resultados, es decir, la data. Es decir, que tú puedes tener una data y decir, no, la data es objetiva, y sin embargo, esos factores sociales, eh, por ejemplo, que las mujeres ¿verdad? Se vean más comúnmente como cuidadoras, eh, usualmente se puede interpretar como que son más débiles o inseguras, ¿verdad? Porque asumen posiciones distintas, ¿verdad? Eh, entonces, una de las cosas que están diciendo esta autora y que van a decir las psicólogas luego y las feministas es que el entorno social es fundamental.
Ok, una psicoanalista realmente, pero viaja a Estados Unidos y es importante para el movimiento de la psicología de las mujeres. Es Karen Horney. Eh, Karen Horney ya desde los años 20 no solamente ocupa un lugar importante en Berlín, trabaja de la mano con Karl Abrams, con Eric Fromm, con mucha gente que es importante, que está cercana a, a Freud, ¿verdad? Ella misma es cercana a Freud, trabaja con él. Eh, es interesante porque tiene un lugar destacado entre esos psicoanalistas, sobre todo desde temprano, antes de ir a Estados Unidos, porque termina en Estados Unidos por la guerra, empieza a cuestionar, ¿verdad? La mirada de Freud de lo que Freud llama eh, vida del pene, ¿no? Y a cuestionar si eso tiene que ser así y termina postulando que realmente lo que tiene el hombre es un envy, ¿verdad? O una envidia de la maternidad y sin embargo, que todo eso se va ocultando por cómo el contexto sociocultural le va dando preponderancia a los hombres en lugar de las mujeres, ¿verdad? Como ocultando un poco eso. Y lo que va a fomentar es nuevamente la importancia de los determinantes socioculturales en las diferencias de género. En ese sentido, su trabajo va muy de la mano con el que hace Eric Erickson también cuando llega a Estados Unidos, hablando de la importancia de lo sociocultural para el desarrollo, en el caso de Erickson, en el caso de Horney, en la cuestión de género. ¿Ok? Sin embargo, hasta ahora estábamos en la década hasta 1900-1920. Pero todos estos reclamos se empiezan a formalizar junto con la segunda ola del feminismo en los años 60 y 70, que son unos años, obviamente, de la posguerra, donde en Estados Unidos ha cambiado, sobre todo, aunque no solamente, ha cambiado el panorama social y empiezan a haber movimientos culturales, movimientos raciales, movimientos también de las mujeres. eh, y allí esta psicología, ¿verdad?, que cuestiona esos sesgos masculinos, patriarcales, va a florecer, ¿verdad? Eh, Dentro de esta ola, Betty Friedman, una de las más reconocidas, en su libro The Feminine Mystique, ¿verdad? Plantea cómo las ciencias sociales muchas veces, en lugar de cuestionar estos sesgos, ¿verdad? O estas dificultades en la metodología, etcétera, lo que hacen es legitimizarlo. Es decir, un poco usarse para justificar, mira, por ejemplo, las mujeres no van tanto a la guerra, pues son más débiles, ¿verdad? O no tienen esa fortaleza, esa entereza, cuando realmente, eh, como después va a decir Gilligan, ¿no? Son más relacionales o están más vinculadas con el cuidado, al menos socialmente, y por tanto tienen otras prioridades, otra manera, otros valores, ¿no? Entonces, en lugar de cuestionar eso, porque eso se ve como una debilidad, lo que hacen es justificarlo. ¿Ok? También Naomi Weinstein eh, hace unas críticas muy similares en el sentido de que las expectativas sociales de género afectan los resultados, ¿verdad? Y si se dan cuenta, todas las críticas un poco a lo que van es a tomar en cuenta la cultura y no plantearlo como un esencialismo, porque claramente sí podemos tener diferencias biológicas, eso no hay que negarlo, pero están dejando de lado todo y con las diferencias biológicas no hay mucho que hacer, ¿verdad? Pero se estaba dejando de lado las diferencias culturales, ¿verdad? O el entorno cultural, las expectativas culturales, y en esas sí se puede hacer algo. Por eso va a ser importante este feminismo, porque lo que va a hacer es cuestionar y buscar transformar ese contexto social. ¿Ok? Una de las consignas de esta segunda ola del feminismo, muy importante,
que va a ser importante en la psicología feminista es lo personal es político. Eh, ¿Verdad? Y por ejemplo, y se podría usar ahora una mujer que es maltratada, en lugar de interpretarlo como masoquismo o como algún complejo o lo que sea, se podría educar o cuestionar por qué ella tendría que someterse o alguna otra crítica, por ejemplo, al matrimonio, ¿verdad? O a la dependencia o al lugar de la mujer, etcétera. Eh, Así que se hablaba, ¿no? De la importancia de politizar esa experiencia singular. Los años 70 empieza a consolidarse, ¿verdad? Y como había dicho, gracias a todo este movimiento, en estructuras institucionales, eh, sobre todo en la psicología, este, esta mirada, ¿no? De darle un lugar a la mujer y de cuestionar esta dimensión social, estos valores, estos sesgos sociales. Y esto ocurre de muchas maneras. Lo más importante, ¿verdad? Es que surgen publicaciones, journals sobre esto, sobre todo el Psychology of Women Quarterly, pero también, por ejemplo, en la APA surge la edición 35 que todavía existe, que es el Society for the Psychology of Women, ¿verdad? Que lo que hace es darle un espacio a que todo esto se trabaje, darle fondo, darle visibilidad, organización, etcétera, ¿ok? Que ya van 50 años casi de eso y sigue sosteniéndose. Ahí les puse un screenshot de la página de la APA para que vean y si quieren pueden afiliarse. ¿Ok? También surge en el 69 The Association for Women in Psychology, es decir, las mujeres empiezan a tener un lugar más legitimado institucionalmente para hacer sus críticas, su metodología, su investigación. Y que no quede todo a merced de esta mirada patriarcal. ¿Ok? El área de la psicología de la mujer entonces empieza a crecer, ¿no? Y empieza sobre todo a mostrar cómo las mujeres y sus experiencias se habían invisibilizado o se habían patologizado, ¿no? Y entonces empiezan formalmente y metodológicamente a criticar las metodologías, el assessment, los fallos en las muestras, ¿verdad? Y unos ejemplos, por ejemplo, John Bacon Miller en Toward the New Psychology of Women señalaba que los rasgos femeninos habían sido devaluados en comparación con los masculinos, que lo veníamos diciendo, ¿no? En el sentido de que esa evaluación es social, ¿verdad? Y como dije ahorita, por ejemplo, ese cuidado se podía ver como una debilidad, ¿verdad? O en lugar de ver, por ejemplo, la agresión o esta afrenta masculina como algo negativo, ¿no? Entonces pues, empieza a cuestionar las coordenadas sociales. Por ejemplo, Carol Gilligan, que discípula de Kohler, no sé si saben, pero Lawrence Kohler hace sus investigaciones sobre la moral, un psicólogo muy reconocido. Pues esta psicología de la mujer, con el ejemplo de Gilligan, lo que hace es que toma temas que normalmente habían sido abordados por hombres y con muestras exclusivamente masculinas y las empieza a cuestionar, cuestionando tanto sus conceptos, sus resultados, como haciendo investigaciones entonces con mujeres. En el caso de Gilligan, pueden leerse In a Different Voice, un texto muy bueno, empieza a plantear que hay una moral distinta. Oller descubre una moral de justicia o una ética de justicia en los hombres, ¿verdad? Una moral muy kantiana, y ella descubre en las mujeres otra jerarquía de valores, ¿verdad? Otra manera que es más basada en una ética de cuidado, de care. Entonces, lo que dice es que Kohler no podía ver eso y por tanto ¿verdad? Le restaba valor ético a las mujeres. ¿Ok? Eh,
aunque obviamente todo eso es bueno y es importante, en el texto la autora hace una diferencia que me parece fundamental, y es que no es lo mismo psicología de la mujer, es decir, incluir a las mujeres en las muestras, ¿verdad? Asegurarme que se toma en cuenta sus experiencias, ¿verdad? Que se describan, etcétera, a psicología feminista. ¿Por qué? Porque como dije ahorita, el problema no siempre es que estén los datos. El problema es cómo se evalúan los datos y cómo se naturalizan cosas que son sociales más que biológicas, ¿no? Entonces, para la autora, la psicología feminista implica, ¿verdad? Una agenda política, una agenda de eh, cuestionar ese fundamento social, cultural, ¿verdad? De donde proviene la evaluación, el lugar que se le da a las mujeres y a sus destrezas o sus habilidades o sus rasgos, lo que pueden, no pueden hacer, etcétera. Entonces, quizás la diferencia es que la psicología feminista es más crítica y trata de transformar el contexto cultural, mientras que la psicología de la mujer no necesariamente tiene que hacerlo, sino que puede describir a la mujer dentro de ese entorno que puede seguir siendo patriarcal o sesgado. ¿Ok? Eh, para hacer esto, en el 79 se sugiere utilizar la categoría de género para distinguir del sexo biológico, ¿verdad? Sin embargo, eso ha sido problemático porque para mucha gente todavía siguen siendo sinónimos. Y aunque claramente hay muchas investigaciones y ahora mismo está pues toda la cuestión de la perspectiva de género, que no es otro que esto, ¿no? Que plantea que el género, a diferencia del sexo, es construido socialmente y que tú tengas un genital, ¿verdad? Que tengas seno o una vulva no significa que tú tienes que fregar, de la misma manera que tener un pene no significa que te tengan que gustar los carros y todo ese tipo de cosas, sino que son elementos distintos. Por un lado está la dimensión biológica de los genitales, lo anatómico, y por el otro está la dimensión cultural de los roles, los valores, las expectativas, etcétera. ¿Ok? Una de las cosas que se ha hecho, que voy a enfatizar en el próximo slide, en el último, es que como todavía se resisten, ¿verdad? En en esa distinción entre género y sexo, las investigaciones actuales lo que hacen es que en lugar de enfocarse en diferencia sexual entre o de género entre hombre y mujer, sí lo trabajan, pero de manera interseccional. Es decir, para poner en perspectiva eh, todos esos elementos socioculturales, pues también es importante poner en perspectiva esas mujeres en función de raza, nivel socioeconómico, orientación sexual y otros elementos sociales que claramente dejan saber que no se trata de algo natural biológico, sino que está entramado. Por ejemplo, las mujeres no naturalmente cocinan. La pregunta, o cuidan los de los hijos. La pregunta sería, a nivel económico, ¿verdad? A nivel eh, sociológico, incluso, ¿qué implicaría que las mujeres no hagan eso? Por ejemplo, en términos económicos, lo que se ha planteado es que la labor doméstica es parte fundamental de la economía. Entonces, si tú añades eso a un análisis también, ¿verdad?, de sexo de género, te permite claramente marcar una, eh, una diferencia que ya no es natural, sino que tiene que ver con el contexto sociocultural, ¿no? Entonces, es un arma la interseccionalidad. Y lo mismo con la raza, orientación sexual, etc. ¿Ok? Al final, las autoras hacen un resumen y dicen, ¿verdad?, que la psicología de la mujer es un cuerpo de trabajo o acción que busca remediar las omisiones y las distorsiones de la psicología con respecto a las mujeres. Es decir, un poco limpiar o remediar las prácticas sexistas de la ciencia.
Y yo creo que eso es fundamental y que podemos aplicarlo a raza, podemos aplicarlo a orientación sexual, podemos aplicarlo a diversidad funcional, podemos aplicarlo a la dimensión cultural eurocéntrica, etcétera. Yo creo que este capítulo nos podría hacer pensar en todos esos elementos, ¿verdad? Dice, y al mismo tiempo debe ser una expresión de compromiso político para retar y transformar las relaciones de poder que mantienen estas desigualdades experimentadas por las mujeres. A mí me parece importante porque a veces pensamos que la ciencia objetiva es neutral y es falso. La ciencia es siempre una producción sociohistórica y por tanto política. Y en ese sentido, el analizar las prácticas sexistas en la ciencia es un trabajo político para una sociedad, ¿verdad?, más equitativa y menos opresiva hacia, en este caso, las mujeres. Así que me parece importante, usted si quiere estar en la calle organizando gente, chévere, si quiere piquetear, es su decisión, pero también es político y sumamente importante hacer investigación tomando en cuenta estos sesgos. Así que los invito, tanto a los varones como a las hembras, a que eh, hagan investigación tomando en cuenta todo esto, ¿verdad? Y no caigan en esos sesgos. Eh, Ahora pues poder hacer algo mejor y que valga la pena. Hasta aquí por hoy, cualquier cosa, te escriben.